Terminamos de estudiar el segundo trimestre, terminamos de estudiar los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14 y ahora comenzamos una nueva lección. Esta lección nos lleva a una de las epístolas que Pablo escribió desde su prisión en Roma. Dice Efesios 1, 9 y 10, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Ya desde esta introducción el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como el personaje central de su epístola, y es que este trimestre vamos a hablar o vamos a estudiar la carta que Pablo escribiera a los Efesios. Pablo y los Efesios es la primera lección de este tercer trimestre. Querido amigo, en este video estoy presentando el bosquejo o una introducción a esta lección que estaremos estudiando por los próximos sábados de este tercer trimestre. Reciban cada uno de ustedes una cálida bienvenida al resumen, al bosquejo de esta lección. Vamos a ver rápidamente los objetivos en los cuales se resume todo el estudio que estamos llevando durante esta semana. 3 puntos. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso al contexto de la epístola que escribiera Pablo. Luego veremos de forma resumida el mensaje de esta carta y por último, vamos a recordar nuevamente que la carta que escribiera Pablo es una carta cristocéntrica. Con estos objetivos trabajaremos y también recuerden que pueden descargar todas estas diapositivas de la página de siempre. Comencemos con el desarrollo de este bosquejo. Comencemos hablando del contexto de esta carta. El apóstol Pablo escribió su epístola el año 62 después de Cristo, posiblemente desde su prisión, desde su confinamiento en Roma, aunque no era una prisión en una cárcel, pero él estaba, podríamos decirlo, en una prisión domiciliaria, arresto domiciliario. Desde ahí Pablo escribe esta carta. Obviamente Pablo escribe su carta a la iglesia que estaba establecida en Éfeso. Esta iglesia es una de las tantas que Pablo fundó en sus viajes misioneros. Es decir, Pablo estuvo en el pasado en Éfeso. Y esto es precisamente lo que vamos a ver o vamos a recordar porque esto se encuentra registrado en el libro de Hechos. En el capítulo 18, los versículos del 18 al 21, Lucas relata que al finalizar su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo visita Éfeso, pero visita y continúa su viaje de inmediato. Esto está registrado el año 52 después de Cristo. Todavía no había comenzado su obra, la obra específicamente en Éfeso. Cuando Pablo comienza su tercer viaje misionero, es el momento cuando él decide establecer una iglesia en Éfeso. Para ello, Pablo demoró o se quedó 3 años en esta ciudad la cual era conocida por ser una ciudad comercial muy próspera. Era una de las grandes ciudades de Roma y cuya característica resaltante, podríamos decir, era el templo dedicado a Artemisa, la adoración a esta diosa Artemisa. Precisamente en relación a este templo cuenta Lucas en el capítulo 19 de Hechos que se hace un motín, porque de alguna forma el mensaje que estaba predicando Pablo obviamente iba en contra de tantas prácticas que se dedicaban en este templo y esto estaba perjudicando el turismo, el negocio, la economía de los plateros y obviamente también de la ciudad. Y es por esto que se hace un motín a causa de la obra de Pablo. Bueno, gracias a Dios esto no prospera, Pablo puede continuar su trabajo, pero queda como un antecedente y antecedente también que resalta el crecimiento que estaba teniendo la iglesia, y todo esto se desarrolla en los años 53 al 56 después de Cristo, años cuando Pablo consolida la iglesia en Éfeso. Luego de esto, Lucas cuenta en el capítulo 20 de Hechos que Pablo se reúne con los ancianos de esta iglesia y luego de estos 3 años Pablo se despide. Y Lucas describe esta despedida de una forma conmovedora. Pablo se despide con lágrimas, con llantos, al punto que le dice a estos cristianos, a sus hermanos, a sus ovejas, ya no me verán
el rostro nuevamente. Era una despedida muy dura, tanto para Pablo como para la iglesia que se quedó en Éfeso. Y efectivamente, Pablo ya no regresa a Éfeso. Al volver a Jerusalén, es engañado por algunos judíos y otros cristianos, en fin. Pablo es arrestado y así inicia su proceso, podríamos decir, hasta ser llevado a Roma, donde finalmente Pablo es ejecutado. Pero estando en Roma es cuando él escribe esta epístola y otras también, y las envía con Tíquico para que él las lea, para que Tíquico la presente a la iglesia de Éfeso. ¿Cuándo ocurrió esto? El año 62 después de Cristo. Entonces, en resumen, este es el breve contexto del momento, del cuándo y del cómo se escribe esta carta que Pablo dirige a la iglesia que tanto amaba, una iglesia por la cual él trabajó duro en Éfeso. Vamos a ver ahora el segundo objetivo que nos presenta el mensaje de una forma resumida de esta epístola. Para hablar del mensaje es necesario recordar el gran crecimiento que la iglesia tuvo en Éfeso, un crecimiento sobrenatural, porque todo lo que hace Dios con su poder es sobrenatural para nosotros. La iglesia estaba creciendo. Recordemos, por ejemplo, cómo un, entre comillas, fracasado caso de exorcismo ayudó a la iglesia. Aparentemente no salieron bien las cosas. Para quienes intentaron hacer esto fue así, pero este aparente fracaso dio un impulso para que la iglesia y el mensaje pues iba calando en los corazones de las personas. La iglesia iba creciendo, pero también iban a enfrentar momentos duros, iban a enfrentar pruebas, como por ejemplo la noticia de que Pablo ha sido encarcelado. Esto podría desanimar a los cristianos, no solo en Éfeso, en diferentes lugares, pero podría desanimarlos. Y es por eso que Pablo escribe esta carta para animar a la iglesia, para fortalecerlos, para que ellos mantengan su fe, mantengan su amor a Dios. Pablo les recuerda que Dios los ama y que inclusive los salvó y los eligió antes de la creación. Miren qué tremendo amor de Dios. Eso les recuerda, antes que ustedes existieran, Dios ya los había salvado. Pablo motiva el canto, la alabanza, la adoración, inclusive utiliza la retórica en su carta. Es decir, Pablo escribe una carta muy cuidadosa, una carta preciosa. Les recuerda que Dios tiene un propósito para ellos, les recuerda que Dios tiene un plan especial para cada uno de ellos. Entonces, Pablo busca animar a esta iglesia que no pierdan su propósito. De la misma forma, dentro del mensaje, Pablo presenta de una manera metafórica lo que es la iglesia para Cristo. En estos textos, por ejemplo, Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo, como un edificio, una esposa o un ejército. Entonces, vemos cómo Pablo está buscando animar a la iglesia. A una iglesia que a propósito tenía un gran crecimiento, pero se estaban reuniendo en casas, no habían templos, al menos templos grandes, y el fuerte de la iglesia en Éfeso eran los grupos pequeños, las pequeñas unidades que se reunían en casa. Entonces Pablo busca esto, fortalecer, animar, alentar a la iglesia. Sin embargo, les recuerda y nos recuerda algo a nosotros. Nada de esto sirve sin la presencia, sin la persona de Cristo en medio de la iglesia. Y precisamente de esto vamos a hablar en el último objetivo. Pero recordemos que Pablo estaba buscando fortalecer a esta iglesia. Ahora sí, veamos el último objetivo. Cristo es el centro de la carta del apóstol Pablo, y no solo de esta, sino de todas sus cartas. Obviamente Cristo es el centro de toda la Biblia. Pablo emplea el término en Cristo o términos similares más de 30 veces. Pablo tenía una vida cristocéntrica, él mismo dijo, para mí el vivir es Cristo. Es decir, Cristo es el centro en esta carta. Entre los propósitos, por ejemplo, está el hecho de que la iglesia se iba a unir, judíos, gentiles y diferentes naciones iban a conformar una sola iglesia. El reavivamiento que Pablo estaba buscando era posible únicamente en Cristo. Entonces, todo esto, el reavivamiento, la unión de la iglesia, el fortalecerlos, que ellos mantengan el ánimo, todo esto es posible únicamente en la persona de Cristo. Sin Cristo es imposible que la iglesia se sostenga en pie. Por eso el texto central, el texto inicial
que está en la introducción, recordaba esto. Bajo Cristo, Dios iba a unir en una sola cabeza a su pueblo. Entonces, aquí hay dos puntos. En primer lugar, querido amigo, sin Cristo la iglesia y todos sus esfuerzos llegan a ser vanos. Recuerda esto. Esfuerzos, estrategias, planificación sin Cristo no va a resultar. Y en segundo lugar, nosotros, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de las personas que la conformamos. De manera individual, nosotros necesitamos, como miembros de la iglesia, hacer de Cristo el centro de nuestra vida. Tú no esperes a que la iglesia llegue a un reavivamiento cuando tú no lo estás haciendo. Tú necesitas ese encuentro con Cristo. Obviamente, cada uno de forma personal, pero nosotros necesitamos ese encuentro con Cristo. Finalmente, ¿qué hacer con el tema que estamos estudiando? Miren, limitarnos a admirar la obra de Pablo y su gran trabajo sería un gran error. Tenemos que estudiar su epístola, entender el mensaje, pero quizá más importante es seguir el ejemplo de este gran apóstol. ¿Cuál es? Hacer de Cristo el centro de nuestras vidas. Y esto, querido amigo, se alimenta y se fortalece con el estudio constante de la palabra de Dios. Por eso, estudia la próxima lección, el gran plan cristocéntrico de Dios, la segunda lección de este tercer trimestre. Y cerramos así el bosquejo de esta primera lección. Estamos ante una lección preciosa, queridos amigos. No dejes de estudiar tu lección. Por mi parte, me despido con un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.